buenas noches. Espero que el audio y el video sean buenos. Bienvenidos a esta séptima clase de nuestro Calmecac virtual acerca de la Tenochcayot, que son los conocimientos ancestrales, saberes e historias de Tenochtitlan. El día de hoy, 23 de febrero del 2025, damos inicio a esta séptima clase del ciclo 2025. Hoy un día 9 cocodrilo, 9 lagarto, del mes mexica Atlacahualo, del año 12 pedernal. Bueno, pues como bien saben, la dinámica de estas clases es ir respondiendo a las preguntas que ustedes nos dejan escritas en las publicaciones previas. Voy a agarrar algunas de las que pues venimos anotando y las que queden pendientes, como ya lo he comentado también en su momento, las vamos a dejar para las siguientes clases. Es decir, todas y cada una de las preguntas que van quedando registradas allí en las publicaciones, yo las anotaré y ninguna de ellas quedará sin respuesta. Por lo tanto, pues nada más pido paciencia y comprensión, dado que pues en una hora de clase pues no es posible, ¿verdad?, contestar todas las preguntas, pero me parece que sí podemos hacerlo en las posteriores transmisiones que vengamos haciendo. Bueno, pues antes que nada pido una disculpa, ando un poquito incómodo de la garganta. Es febrero y pues lo mismo que llueve, que hace sol, que hace viento, y nos tocó hacer un viaje largo, así que pues bueno, andamos un poco resentidos de la garganta. Por si me ven así aclararme la garganta, pues se entienda, ¿no?, que es por esa razón, pero con el mismo gusto de siempre y con el mismo compromiso, pues vamos a mantener la clase. Aquí ya me dispuse de un vasito de agua por si se requiere. Pero bueno, pues vamos a recuperar una pregunta que se originó en la semana. Por acá la tengo anotada. Nuestro compañero Sarmiento, que nos pregunta cuál es la diferencia entre la mexicanidad y la New Age. Bueno, como bien saben, el pasado 20 de febrero fuimos invitados por nuestros amigos de Toltecalmecac a hacer una conversación, a charlar con ellos en el foro de la mexicanidad. Por ahí está el video en la página de Toltecalmecac. Un servidor estuvo ahí platicando con los compañeros acerca de la historia, el significado y pues acerca del futuro de la mexicanidad, ¿no? Yo les recomiendo que busquen el video. Fue del 20 de febrero a las 8 p.m. en el canal de Toltecalmecac. Ahí ofrecimos mucha información, muchos datos acerca de la historia, del origen de la mexicanidad. Y pues aprovechando esta pregunta que nos hacen aquí en las redes, pues voy a tratar de rescatar lo más importante de lo que se habló en esa charla para responder a nuestro compañero acerca de la diferencia entre la mexicanidad y el New Age. Entonces, pues para mí es importante aclarar que la mexicanidad, cuyo nombre originario es la Mexicayot, ¿no?, el movimiento de la escuela continua tradición de los mexicas, no es una moda o un invento moderno o algo que surgió apenas. La mexicanidad o la Mexicayot como tal, como un movimiento social de rescate de los saberes, conocimientos y tradiciones del pueblo mexica, es un movimiento que inició no hace 30 años, no hace 50 años, no hace un siglo. Es un movimiento que inició hace 5 siglos, exactamente en el año 1538. Ahí inició la mexicanidad. En el año 1538
repito, inició la mexicanidad. ¿Y qué es la mexicanidad? Pues la mexicanidad es esa intención, promesa, juramento, firme convicción que se hicieron todos los sobrevivientes a la invasión de Tenochtitlan y propiamente los descendientes de Moctezuma a través de las ramas familiares de todos sus hijos, de no dejar perder jamás el legado de México Tenochtitlán. Ese propósito de continuar con el legado de Tenochtitlan, de no dejar perder la sabiduría, la tradición, los conocimientos, las formas de organización, la religión, la espiritualidad, etc., pues dio un paso en firme en el año de 1538. En 1538, el Consejo Mexica, conformado por todos los hijos descendientes de los señores de la Triple Alianza que sucumbieron en la invasión a Tenochtitlán, para 1538 todos esos jovencitos, ya convertidos en adultos, reconstituyeron el Tlatocan Mexica y eligieron a un sucesor de Moctezuma como Huey Tlatoani. Y ese personaje, ese señor que fue nombrado rey, gobernador Huey Tlatoani de Tenochtitlan, ya convertida durante el virreinato en lo que hoy conocemos como la República de Indias de Tenochtitlán, fue un personaje que acompañó a Cuauhtémoc durante toda la guerra y que también fue uno de sus hombres más cercanos. Me refiero al príncipe de Catepec, Panintzin, que durante la colonia adoptó el nombre de Diego Alvarado Guanitzin. Diego Alvarado Guanitzin fue elegido por el Consejo Mexica en 1538 como el sucesor de Moctezuma. Y este nombramiento que le dio su propio pueblo fue ratificado y contó con la venia de Carlos V. Es decir, no fue una figuración ni fue una simulación, fue real. Guanitzin fue una de las personas que se mantuvieron leales al bando mexica. Tan es así que cuando Cuauhtémoc fue capturado por las tropas castellanas e invasoras de Hernán Cortés, Guanitzin estaba al lado de Cuauhtémoc en ese momento, junto con su primo Tetlapanquetzatzin, señor de Tacuba. Cuauhtémoc fue apresado junto con Guanitzin y junto con el señor de Tacuba, y sabemos la historia, ¿no? A partir de ese momento, 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc permaneció preso, secuestrado en cautiverio por las huestes de Hernán Cortés. Sin embargo, Guanitzin fue quien empezó a reorganizar al gobierno mexica desde aquel entonces y logró su cometido en el año de 1538. Por tanto, Guanitzin, quien por cierto, él fue el esposo de la hija primogénita de Moctezuma. Moctezuma tuvo 20 hijos y su primer hijo fue una mujer de nombre Tetlahuehuesquitzin. Ella fue casada por Moctezuma cuando Moctezuma todavía estaba vivo, en el año de 1519. Moctezuma solamente pudo casar a uno de sus hijos y fue su hija Tetlahuehuesquitzin, la princesa mexica, que durante la colonia adoptó el nombre de Doña Francisca Moctezuma. Entonces, Francisca Moctezuma, esposa de Guanitzin, señor de Catepec, fueron la pareja que el Consejo Mexica eligió como los gobernantes sucesores del gobierno y estera de Tenochtitlán en 1538. Panintzin y Francisca, la hija de Moctezuma, conservaron la tradición mexica de manera directa, porque una fue hija de Moctezuma y el otro era su yerno. Guanitzin, se dice, fue hijo de Cuitláhuac, aunque también hay otra versión que habla que fue hijo de Tezozomoc Acalnahuaca, un medio hermano de Moctezuma. Como haya sido, tanto Guanitzin como su esposa Francisca Moctezuma
eran mexicas en toda regla y ellos vivieron los acontecimientos de la invasión a Tenochtitlan y del surgimiento de la Nueva España directamente. Ellos vivieron todo el proceso de la invasión a Tenochtitlan, de la captura de Cuauhtémoc, de la muerte de Cuauhtémoc. Ellos vivieron todo ese proceso, siendo jóvenes en aquel entonces, ya como adultos para 1538, ellos guardaron todo el conocimiento de Tenochtitlán y lo consignaron en manuscritos que a la fecha están perdidos, pero que se sabe que existieron, porque estos manuscritos que Guanitzin y Francisca Moctezuma, la hija de Moctezuma, elaboraron, fueron todos esos códices y libros ya con elementos de signos latinos, con escritura propiamente, donde consignaron toda la historia, ritualidad, etcétera. Todo lo inherente a la cultura mexica fue rescatada por Guanitzin y Francisca Moctezuma en 1538. Por tanto, estos conocimientos a partir de entonces fueron transmitidos de generación en generación. De allí que el hijo de Francisca Moctezuma y Diego Alvarado Guanitzin, que fue la pareja reinante o gobernante de la República de Tenochtitlan y el Reino de México en la época de la Nueva España, el hijo de estos dos fue un personaje que conocemos, pues que se conoce dentro de la historia como uno de los guardianes y reconstructores de la historia de Tenochtitlán. Este personaje fue Hernando Alvarado Tezosomoc. Hernando Alvarado Tezosomoc, hijo de Francisca Moctezuma y de Diego Guanitzin, era el nieto de Moctezuma, y él, utilizando los escritos de su padre Guanitzin y de su madre Francisca Moctezuma, y de todo lo que ellos le transmitieron, elaboró un libro, tanto en castellano como en náhuatl, que llamó Crónica Mexicayot. Y esa Crónica Mexicayot es justamente una síntesis de todo el legado de la cultura mexica que se preservó después de la invasión de Tenochtitlán. Allí nació la mexicanidad, porque la mexicanidad es una familia de mexicas descendientes que desde hace 5 siglos vienen conservando esa tradición. Y la prueba fehaciente de que esto es real, pues es el libro Crónica Mexicayot. Mexicayot significa mexicanidad. Por tanto, la mexicanidad, repito, no es un invento moderno, ni es una moda citadina, como la quieren hacer pasar algunos despistados. La mexicayot o la mexicanidad es un movimiento, una tradición y una escuela de saberes que viene al menos desde el año 1538, en resistencia a todo este movimiento de colonialismo y de, pues que sabemos que se ha gestado desde hace 5 siglos, donde se intentó erradicar a la raíz mexica pues de esta nación, ¿no? Así, a lo largo de los siglos, después de Francisca, de Guanitzin, de Francisca Moctezuma, de su hijo Alvarado Tezosomoc, vinieron una serie de descendientes que conservaron la mexicanidad. Algunos se asentaron en las montañas de Guerrero, de ahí viene mi familia, los Moctezuma de Chilapa. Otros fueron a zonas más hacia el norte, como Zacatecas, San Luis Potosí. Es decir, esa tradición y linaje que resguardó la mexicanidad, hijos de los diferentes señores de la Triple Alianza, pues formaron familias, formaron numerosos descendientes que después compartieron con los pueblos a donde se asentaron, pues todo este saber. De ese modo, para el año en el que se gestó la independencia de México, para entonces, pues toda la Sierra de Guerrero fue la que apoyó a José María y Morelos y Pavón, a Vicente Guerrero, a independizar a México, y se creó el Congreso de Anáhuac, donde se acordó que la lucha de independencia era para restituir el imperio mexica, no era para crear una república. Morelos jamás usó esa palabra, ellos usaban la palabra imperio, que como ya comenté en clases pasadas, el imperio que existía aquí era esa gran confederación donde se centraba el poder en
tres señores principales que fueron el señor de Tenochtitlan, el de Texcoco y el de Tacuba, preponderantemente lo que llamamos Triple Alianza. Entonces la independencia de México no fue para fundar una república, fue para restituir el imperio mexica, del cual se sentía Morelos, Vicente Guerrero y los miles de soldados del movimiento insurgente se sentían parte del pueblo mexica, con justa razón, porque el mexica dejó descendientes por todo el país. Los mexicas fueron quizás la única etnia que se combinó con todas las etnias del resto del país. El mexica dejó asentamientos desde Nuevo México hasta Chiapas, durante la Gran Peregrinación y también durante los siglos en los que duró todo el gobierno o la confederación de Anáhuac al mando de Tenochtitlán. Entonces, el mexica durante la época prehispánica dejó descendientes, asentamientos y colonias repartidas por todo el territorio nacional. Y durante el virreinato, los descendientes de los mexicas que guardaron la mexicanidad o la mexicayot como su tradición, también se asentaron en nuevos lugares. Es decir, todo el mapa, todo el territorio, todo el país está lleno de lugares donde los mexicas se asentaron y donde dejaron descendientes, y a la fecha esos descendientes somos todos nosotros, ¿no? Al menos los que sabemos y reconocemos nuestra raíz mexicana. Entonces, la mexicanidad, pues fue, después de la época de independencia, fue tomando más visibilidad, porque durante el virreinato, pues naturalmente que la mexicayot pues, fue perseguida, no fue bien vista, y solamente se practicaba en familias y grupos cerrados. A partir de la independencia, la mexicanidad empezó a tomar un nuevo vigor, porque pues el Estado que llegó, laico, que promovió en la época de la Reforma, pues permitió que los cultos, diferentes cultos que ya existían en México, pues no fueran perseguidos. Así la mexicanidad, al inicio del siglo XX, encontró nuevos promotores, nuevos caudillos, nuevos líderes que tomaron ese legado o esa estafeta que venía desde 1538. Entre los nombres de los mexicanistas refundadores de la mexicanidad en el siglo XX, a inicios del siglo XX, pues hay apellidos o nombres como Juan Luna Yanquini, como Linares Moctezuma, descendiente de Moctezuma, Andrés Moctezuma Sevilla, uno de mis bisabuelos, Estanislao Ramírez, en fin, hay muchos nombres. Antes, en la primera mitad del siglo XX, la mexicanidad empezó a ser refundada por líderes comunitarios, políticos, maestros de escuelas rurales, campesinos. Ya después, cuando fue descubierto o cuando se hizo el anunciamiento de los huesos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, para inicios de la década de los 50, allí el movimiento de la mexicanidad pues tomó pues vamos a decirlo así, un realce o una visibilidad tremenda, y de ahí pues vinieron personajes como Rodolfo Nieva, su hermana Iscalotzin, y otros más que conformaron el movimiento confederado, que fue heredero del trabajo que décadas antes hicieron Juan Luna, Linares Moctezuma, Andrés Moctezuma Sevilla, todos estos nombres que ya mencioné. Ahorita voy a meterme a los archivos nada más por respeto a la memoria de estos refundadores de la mexicanidad, pues ver si no me faltó algún nombre, ¿no? Bueno, a partir de los 50, en Ixcatiopan, en la Ciudad de México, se empezó a gestar este movimiento mexicanista reformado con todas estas bases ancestrales y modernas, y empezó el movimiento de la mexicanidad que hoy conocemos. Posteriormente se hizo el hallazgo o el destape del Templo Mayor, el descubrimiento o el desentierro del monolito de la Coyolxauhqui en 1978. Es decir, la mexicanidad empezó a tomar una fuerza verdaderamente importante en la Ciudad de México, hasta que llegó el punto en el que el Zócalo capitalino, lo que conocemos como la Huey Ituali, fue tomado o liberado más bien
por los mexicanistas que ya se contaban por cientos o por miles, y a partir de 1982 comenzaron las danzas en el Zócalo. Las danzas mexicas que fueron alumnos de todos estos mexicanistas de inicio del siglo XX. Puedo mencionar algunos líderes de la mexicanidad de aquel entonces, ya en la época donde el Zócalo fue liberado para todo el culto mexica, personajes como Cuauhcoat, Miguel Ángel Cuauhcoat, Felipe Aranda, Andrés Segura, la profesora Estrella Newman, etcétera. Hay muchos maestros que a la fecha, varios de ellos siguen vivos. Ocelocuat Ramírez, quizás uno de los más importantes a la fecha, alumno de todos ellos, dirigente del Calpulli de Semanáhuac, Tlamachtiloyan. Es decir, el movimiento de la mexicanidad, que inició hace 5 siglos como una escuela y una tradición de los descendientes de los gobernantes de la Triple Alianza, particularmente de los descendientes de Moctezuma, después pasó a manos a manos de los movimientos, de los líderes independentistas. Morelos, cuando hizo el Congreso de Anáhuac en 1813, lo hizo en territorio mexica, en las montañas, en el valle de Chilpancingo, pero ese congreso fue auspiciado y fue apoyado por la familia Moctezuma. Morelos llegó a Guerrero, o a la sierra de Guerrero, que hoy llamamos Guerrero, en aquel entonces era pues Tecpan, o el Reino de México, y fue de inmediato refugiado y apoyado por la familia Moctezuma, y por eso una de las manos derechas en el movimiento armado de Morelos fue Francisco Moctezuma de Chilapa. Francisco Moctezuma de Chilapa, un ancestro mío, fue quien apoyó a Morelos y quien le compartió a Morelos la mexicanidad, el conocimiento de la mexicayot. Por eso Morelos quedó atrapado, encantado con todo ese conocimiento, y a partir de 1813 Morelos jamás abandonó la sierra de Guerrero, y el movimiento se gestó en Chilapa, en Chilpancingo, en Tasco, en Iguala, todas esas ciudades que son el territorio mexica ancestral y que hoy en día es un territorio mexicano donde viven descendientes de indígenas nahuas que están directamente conectadas con las familias de Tenochtitlán. Entonces, hoy en día, pues el movimiento de la mexicanidad es eso, ¿no? Es un crisol de gente que se dedica a la investigación del calendario, a gente que se dedica a la herbolaria y la medicina ancestral, al temazcal, a la danza, desde luego gente que está en el activismo político. ¿Por qué? Porque la mexicanidad moderna pues fue fundada por profesores de escuelas campesinas y por políticos. Rodolfo Nieva, el fundador del movimiento confederado, era un político. Él era un licenciado muy docto, muy culto, pero él no era un danzante, ¿no? Ni era un sacerdote, ni era un chamán, él era un político. Lo mismo que Romero Vargas Iturbide, era un gran intelectual de la época de Rodolfo Nieva, etcétera. Hoy en día la mexicanidad pues ya cuenta con danzantes, con profesores, con todo tipo de personas. Sin embargo, como la mexicanidad se ha vuelto un fenómeno y un movimiento agradable para los ojos de la mayoría de los capitalinos, pues también pues se ha visto la mexicanidad, pues se ha visto presa de grupos ajenos a la tradición mexica, que pues en aras de querer incluirse o querer pues quizás compartir sus formas de expresión, pues han venido trastocando, deformando, desviando lo que es el verdadero significado de la mexicanidad. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos New Age. El New Age son todos esos grupos, personas, que combinan las tradiciones orientalistas, como el budismo, la cultura del Tíbet, africanismos, o todas esas culturas extranjeras, o de corte de ufología, ¿no? Todos estos grupos que son apasionados del tema ovni, etcétera,
pues son grupos o del hipismo que, que tuvo su efervescencia en los años 60 y 70, pues personas que vienen de esos grupos o de esas ideologías han abrazado la causa mexica o la mexicanidad, pero desafortunadamente combinan pues todo este tipo de ideas extranjeras, ajenas a la náhuatl, y pues ahí hacen una mezcolanza de creencias budistas, de creencias africanas, de creencias hippies, con nuestra mexicanidad. Y entonces pues surge este ramo que nosotros llamamos New Age o Nueva Era, pero no, eso no es mexicanidad, eso simplemente es una corriente aparte que no tiene nada que ver con la mexicanidad, porque la mexicanidad, insisto, es eh, el rescate de las formas puras de la cultura de Tenochtitlán. Es decir, la mexicanidad no necesita ser, eh, eh, no necesita ser reinventada, no necesita ser deconstruida. La mexicanidad es un movimiento donde lo que se necesita es recuperar en la forma más pura los conocimientos de Tenochtitlán, no hacerlos pasar por conocimientos ahora impregnados de otras ideologías ajenas a la náhuatl. Entonces, todo aquel grupo o persona que esté combinando conocimientos actuales de otras religiones o de otras culturas con lo mexica, esa persona no es un mexicanista ni pertenece a la mexicanidad. Esa persona pertenece al movimiento New Age y eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento. El movimiento de la mexicanidad, insisto, es la defensa de las ideas originales del pueblo mexica que quedaron consignadas tanto en manuscritos del siglo XVI y XVII como en la tradición oral de los descendientes directos de los señores de Tacuba, de Texcoco, de Tenochtitlan, de Tlatelolco, ¿no?, de Cuauhnáhuac. Esas familias descendientes a la fecha existen, tengo el privilegio de pertenecer a una de ellas, pero también fue reforzada con todos estos refundadores de la mexicanidad de inicios del siglo XX que empezaron a estudiar tanto la tradición oral como la tradición escrita hasta conformar pues este magnífico movimiento de los años 50, 60, que fue el movimiento confederado de Anáhuac, ¿no? Y del cual pues sabemos que el legado de don Rodolfo Nievo, de Stanislao Ramírez, de Romero Vargas, pues es un gran legado y que nos sirve de guía a todas las personas que hoy siglo XXI retomamos el camino de la mexicanidad. Pero bueno, espero haber aclarado o respondido la pregunta que nos lanzó nuestro querido compañero Sarmiento acerca de la diferencia entre la mexicanidad y la New Age. Hay páginas, ¿no?, páginas que actualmente pues en las redes que denuncian, ¿no?, que denuncian todo este tipo de pues de actos de, pues yo le llamo de, de, de deformación de lo que es el legado mexicanista. Me parece que creo que todas las personas tienen derecho a una libertad de expresión, todas las personas tienen derecho a acoger una creencia, a sentirse parte de una comunidad, pero creo que no tienen derecho a trastocar, a deformar, a corromper, a desvirtuar eh, el conocimiento y la cultura de personas que los antecedieron y que jamás les dieron el permiso de tergiversar, ¿no? La piedra de los soles que está en el museo fue mandada a hacer por Moctezuma en el año de 1507. No fue no fue su ancestro Axayacat, fue Moctezuma. Pero bueno, todo ese arte, esos monolitos sagrados, piedras guía que están en el museo, pues así deben conservarse, así como están. No tenemos por qué alterar el legado de Tenochtitlan. Es como si alguien llegara con un cincel y un martillo a querer modificar todos esos monolitos y esos monumentos mexicas que están en el museo,
o que alguien con un pincel llegara a querer modificar los códices diciendo que es la nueva expresión y que es la nueva era y que tienen que actualizarse esos conocimientos. No, si se van a actualizar, que se actualicen, pero que no se hagan pasar como originales. Lo original es lo que quedó en piedra, lo original es lo que quedó en códices, lo original es lo que quedó en los libros de los primeros siglos del virreinato, lo original es lo que quedó impregnado en las comunidades indígenas a donde se asentaron los descendientes directos de las familias de la Triple Alianza. Eso es lo original. Todo lo demás no es original y aunque tiene validez y nadie tiene derecho a censurarlo, pero sí es importante aclarar que eso no es la mexicanidad. Todo aquello que huela a budismo, que huela a catolicismo, que huela a africanismo, que huela a fenómeno ovni y todas estas teorías acuarianas, eso no es mexicanidad, eso es New Age. Entonces yo les pido a los compañeros que nos están escuchando, a las personas que están aquí pues poniendo atención, que si van a querer buscar el camino de la mexicanidad, pues tengan cuidado en no caer en estos grupos New Age, porque al final yo personalmente que he estado presente en muchas de sus ceremonias o en muchas de sus reuniones, pues me doy cuenta que a veces pues tergiversan todo con fines mercantilistas, ¿no? Es decir, inventan fábulas, fantasías e historias ficticias, pues para confundir a las personas y empezar a promocionar, vender, pues todo este tipo de remedios mágicos y todo este misticismo, donde cobran ceremonias, donde cobran medicinas mágicas, en fin. Entonces es muy peligroso caer en manos de estas personas porque ni son médicos, ni son estudiosos, ni vienen de familias de linaje. Las familias de linaje están registradas en el Archivo General de la Nación, ¿no? En el registro episcopal. Eh, es muy fácil dar con las familias que tienen linajes. Sin embargo, aquellos personajes que se inventan un linaje, que se inventan una historia, donde dicen que son enviados, contactados, guardianes, pues yo les pediría que tengan sus reservas, porque la mexicanidad no es un movimiento cultista, ni es un movimiento de misticismo, ni es una secta que se ha mantenido en secreto durante siglos, no. Es el pueblo mexicano descendiente de Tenochtitlan que ha resistido al embate del colonialismo, tomando las armas y tomando los libros y tomando los rezos, ¿no? Durante la guerra cristera, durante la guerra de la independencia, durante la revolución, todos esos mexicanistas y todos esos indígenas descendientes defendieron con las armas, con su vida, la Mexicayot. No necesitaron de estarse escondiendo allí ni todo esto que se inventa, ¿no? Esto quizás lo digo de manera muy apasionada, pues porque a mí me ha tocado ver en estos últimos 30 años cómo la mexicanidad, de ser un movimiento pues fidedigno, legítimo y bien encausado, pues se ha venido distorsionando con la aparición de estos grupos, ¿no? Que pues promueven drogas, promueven todo tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con la raíz mexica. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Y pues creo que me está sirviendo de medicina esta clase. Ya no siento el malestar en la garganta, bien lo dice nuestro Huehuetlatoli. La salud es desde adentro. Bueno, nos pregunta aquí un compañero, permítanme, ya perdí la página, permítanme. Nos pregunta Rodrigo Santander cómo se iniciaban los guerreros jaguar o águila. Bueno, no me voy a detener mucho en porque quiero responder otra pregunta más. Les he venido quedando a deber preguntas, entonces ya son las 7:45, no sé en qué momento pasaron 40 minutos de clase, pero bueno. Los guerreros jaguar, los guerreros águila, cuyos nombres originarios son Ocelopili y Cuaupili. Cuando un niño nacía,
una persona nacía en Tenochtitlan, de inmediato acudían al lugar del parto, los sabios sacerdotes conocedores del Tonalámatl. Y el Tonalámatl es la ciencia religión, el libro del conocimiento de las energías humanas que el pueblo mexica desarrolló. Guardando las diferencias, me atrevo a decir que el Tonalámatl es como el horóscopo zodiacal. Disculpen la expresión, pero para que nos entiendan los que no están familiarizados con esto, es como el horóscopo. Entonces, el día de nacimiento, dentro de las creencias del pueblo mexica, tu día de nacimiento definía mucho de tus dones natales, de tu energía, inclusive definía tu predestino, no tu destino. El destino se lo forja a uno, pero tu predestino, es decir, aquello que estás predispuesto, sí era parte venía contigo desde el momento de tu nacimiento. Entonces, los guerreros águila y jaguar eran todas estas personas que nacían con esas energías combativas, pero también violentas. Los guerreros águila, a diferencia de los guerreros jaguar, solamente podían ser guerreros águila aquellos que se formaban dentro del ejército para ser capitanes, pero que también tuvieran un linaje o que descendieran de antiguos gobernantes o nobles. Es decir, no cualquiera podía ser guerrero águila, solo aquellos que venían de la nobleza, pero que también habían demostrado aptitudes para comandar ejércitos. Los guerreros jaguar sí podían ser, en teoría, cualquier persona del pueblo, siempre y cuando también, pues, demostrara disciplina y que contara de nacimiento con el tonal o signo del ocelote. Voy aquí a hacer un comentario un poquito aventurado, pero bueno, les voy a explicar un poquito de la filosofía mexica, explicada en 3 frases, a como a mí me la enseñaron desde mi mexicanidad. Ser mexica significa el hacer que el mundo, el sol, no se detenga. Pero el mundo, este plano terrenal, es un mundo de desamparo, de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificios. Por tanto, la desventura es lo normal en este plano terrenal. El mexica, al entender esa condición humana, donde aquí venimos no a sufrir, pero quizás sí a padecer, entendió que la forma de hacer que este mundo prosperara y que todo tuviera un cauce positivo es hacer que cada derrota se convirtiera en una victoria, que cada tragedia se convirtiera en una proeza y que cada defecto se convirtiera en una virtud. Así es como los sabios agoreros, los sacerdotes mexicas, aconsejaban a los padres de los niños recién nacidos acerca de cómo tenían que ser educados. El Tonalámatl se centraba en los defectos de las personas, en todas esas energías, voy a llamar negativas, con las que nacían las personas, y estos sabios advertían a los padres acerca de las energías negativas o defectos o predisposiciones insanas con las que el niño había nacido. Por tanto, la gente que nacía con tendencias asesinas, violentas, sanguinarias, eran las personas que caían en el signo jaguar. Entonces, si había personas dentro de la cosmovisión de nuestros ancestros, había 260 tipos de personas, o de personalidades, o de perfiles psicológicos, que es la multiplicación de las 20 esencias por los 13 ordenadores del mundo, que son los números del 1 al 13. Entonces, estas 260 personalidades, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los habitantes en este mundo, caen en alguna de estas 260 personalidades, que son los 260 signos del Tonalpohualli. Bueno, la gente que nacía bajo el signo del jaguar, se decía que eran gente particularmente violenta, capaces de cometer homicidios, que era gente que tenía una fuerza devoradora
y de ahí que se usa el signo de jaguar para definir a la gente que nace bajo esas circunstancias o esos dones o vicios natales. Entonces, el mexica, sabiendo que hay gente que por naturaleza es violenta, que desde el nacimiento tiene predisposición a la violencia, a cometer asesinatos, a esa gente los mexicas la identificaban desde temprana edad y le inculcaban disciplina férrea y amor a la patria, a la nación, para que esos ocelotes o personas del signo jaguar, en un futuro, cuando fueran adultos o jóvenes en edad de trabajar, se convirtieran en defensores de la ciudad. En lugar de que dejaran que esa persona se desbocara y se convirtiera en un homicida, en un bandolero, en alguien violento que agredía a la sociedad, lo inculcaban a que se formara como militar, porque eran personas que por naturaleza estaban quizás acostumbradas a la violencia, a la muerte, a la guerra. Entonces los mexicas encausaban a los signos, a las personas del signo jaguar, para que su defecto se convirtiera en una virtud. Por eso el jaguar, dentro de las órdenes militares mexicas, era quizás uno de los guerreros más temidos, porque los jaguares, los Ocelopili, eran una orden de personas, de hombres, que desde nacimiento y por naturaleza eran violentos. Entonces, por acá tengo un libro, a propósito, aprovechando, porque venimos trabajando en el calendario mexica de este año 2025, que publicaremos en marzo. Seguimos en el año 12 pedernal, pero vamos a publicar el calendario que sigue del año 2025 a 2026. Todos los años un servidor y nuestra organización Tenochcayot publica gratuitamente el calendario mexica. Entonces yo vengo ya trabajando en el calendario para el siguiente ciclo que vamos a lanzar en marzo, el 18 de marzo, que es cuando nosotros celebramos en la tradición de la Tenochcayot y la familia Moctezuma nuestro año nuevo mexica. Y pues bueno, venía yo estudiando este librito acerca de los tonalis, de los signos de los días, pero aprovechando que estamos hablando de los signos guerreros, que son el jaguar y el águila, voy a leer lo que dice acerca de el signo jaguar, para ver qué nos dice, ¿no? Página 156, aquí nos habla del signo tigre. A veces los libros antiguos le llamaban tigre a los guerreros jaguares, guerreros tigre. Esa tradición o esa forma de expresión pues se mantiene hasta la fecha. Ustedes sabrán que allá en Citlala, en Chilapa, en Acatlán, que son las comunidades mexicas de la Sierra de Guerrero, se hace una fiesta donde la gente se disfraza de jaguar y en ceremonia hacen combates. Bueno, esa fiesta se le llama la tigrada, porque viene de la época colonial llamarle guerreros tigres a los guerreros jaguar. Pero bueno, el guerrero jaguar, según este librito de apoyo que aquí tengo, dice que las personas que nacieron bajo el signo del día jaguar son personas semejantes a este animal que representa ese signo. Todos sabemos que el jaguar es un animal imperioso, violento, peligroso. En la Sierra de Guerrero al jaguar se le llama tecuán o tecuani, y eso significa devorador de personas. Naturalmente que el jaguar devoraba personas. Es un felino, es un depredador. Bueno, dice, las personas de signo jaguar se parecen a los jaguares. Son callados, sigilosos y muy psíquicos. Tienen un gran rasgo de agresividad, muy pronunciado.
son capaces de llegar a confrontaciones directas con cualquier persona. Por eso las personas ocelot o con el signo jaguar tienden a involucrarse demasiado en conflictos. Sin embargo, muchos de ellos, nacidos bajo este signo, son personas que tienden a ser muy religiosas y les gusta estar en soledad. En fin, aquí podemos pues, seguir hablando de esto, pero bueno, refuerza lo que acabo de decir. Entonces, el mexica convierte cada derrota en una victoria, y cada tragedia en una proeza, y cada defecto en una virtud. Todos los signos del Tonalpohualli tienen defectos, y esos defectos son los que se trabajaban en las personas para que sus defectos se convirtieran en una virtud. Las personas águila son personas inteligentes, por eso eran usados como capitanes. Más que guerreros, los águila eran los capitanes, los generales, los comandantes, los estrategas. Cuauhtémoc fue un guerrero águila. Él venía de la nobleza mexica y era una persona lo mismo que aguerrida que estratega. Cuauhtémoc ganó muchas batallas por estrategia. Les cuento una muy rápida. En el 11 de enero de 1521, Cuauhtémoc estuvo a punto de acabar con Hernán Cortés y todo su ejército porque les hizo una emboscada en los diques de Coyoacán, y Cuauhtémoc hábilmente atrapó y envolvió a los enemigos castellanos e indígenas que venían con Cortés, los atrapó en una zona donde al mandar a romper los diques, toda esa zona se inundó y cientos de enemigos y los caballos de los españoles quedaron ahogados. El propio Hernán Cortés de milagro no murió ahogado en esta trampa que Cuauhtémoc les tendió. Es decir, Cuauhtémoc era muy inteligente, sin embargo, como militar. Sin embargo, no pudo ganar la guerra porque para entonces pues ya Cuauhtémoc contaba con un ejército diezmado, la viruela, la peste había destrozado al ejército mexica, y con lo poquito que le quedó de gente, de hombres, de guerreros, pues aún así soportó el asedio, el sitio, y le dio una vapuleada a Hernán Cortés una y otra vez, hasta que finalmente pues ya no pudo más, ¿verdad? Pero bueno, los águila son personas inteligentes, son personas destinadas a planear, porque como el águila, pues tienen la mirada del águila. La mira del águila es aquel que puede ver todo el panorama, ¿no? Desde lo alto. Entonces los águilas son gente que por su inteligencia y por su gran capacidad de planeación se terminan convirtiendo en personas engreídas, soberbias. Por eso es importante darles esa disciplina y no hacerles caer en excesos de confianza, porque si son gente destinada a convertirse en capitanes, no pueden caer en excesos de confianza. Bueno, ahora voy a comentar aquí un secreto de por qué el águila y el jaguar fueron por excelencia los dos signos o los dos animales que representaron la élite del ejército mexica. Es decir, ¿por qué los mexicas no ocuparon otro animal como el cocodrilo, el lagarto, igual de feroz, o o cualquier otro signo? ¿Por qué eligieron exactamente el águila y el jaguar para representar a la élite de su ejército? Esta pregunta viene justamente pues, de la tradición de la mexicanidad. Esta pregunta yo la he hecho, se la he lanzado a muchas personas que hoy en día se dedican a recrear el arte guerrero mexica, y personas que están pues participando en torneos y todo este tipo de expresiones para recuperar el perdón, el protocolo y las formas guerreras mexicas. Yo les he preguntado, ¿sabes tú por qué los ancestros mexicas eligieron al águila y al jaguar como los dos signos o rangos más importantes dentro del ejército mexica? ¿Por qué no eligieron otro signo? Independientemente de lo que ya sabemos, que los jaguares son personas muy aguerridas, que rayan en lo violento, en violencia extrema, y los águilas
Son personas muy inteligentes, capaces de planear. Bueno, la razón por la que nuestros ancestros anahuacas eligieron al águila y al jaguar como los dos animales que por excelencia representan al ejército, a las fuerzas armadas, a los militares cuya tarea es proteger al pueblo, es porque este conocimiento está ligado a la sabiduría del maíz. Y ahí les va. Antiguamente, nuestros ancestros, cuando sembraban una milpa, cuando sembraban maíz y todo este tipo de semillas como el frijol, el chile, el amaranto y todo esto que crece en la milpa, los quelites. Antiguamente, pues aquí en Anáhuac sabemos que no existían los espantapájaros. Los ancestros no ponían espantapájaros allá como en Europa para espantar a las aves o a los depredadores que iban y destrozaban y acababan con las cosechas de hortalizas y trigo que tenían en Europa. Bueno, aquí nuestros ancestros se dieron cuenta desde el inicio del Anáhuac, de los tiempos del Anáhuac, y los mexicas también lo supieron, que el águila y el jaguar eran los dos animales que cuidaban la milpa. En el día, las águilas cuidaban el maíz, es decir, atrapaban, cazaban a todos estos animales y pajarracos, a estas aves, que se acercaban a los sembradíos a quererse comer el maíz, el frijol y todo. Las águilas cazaban a estas aves, a estos pájaros, que querían comerse el maíz o la milpa durante el día. Y en la noche ya no era el águila quien cuidaba la milpa, eran los jaguares. Los jaguares en la noche cuidaban la milpa y devoraban a los jabalíes, a los coyotes, a los topos, a toda esta fauna que de noche quería comerse el maíz. Entonces, el águila y el jaguar están muy ligados al maíz, son sus guardianes. Quien cuida la milpa de día es el águila y quien cuida la milpa de noche es el jaguar. Por eso nuestros ancestros, al descubrir que el águila y el jaguar son los dos guardianes del maíz, el tesoro terrenal, lo más preciado de nuestra cultura, pues por eso eligieron al águila y al jaguar como los dos signos, rangos más, eh, eh, más, más importantes dentro de la jerarquía militar de Tenochtitlán. Entonces, pues, nos podemos dar cuenta cómo nuestros ancestros todo lo tenían relacionado. Y una vez más, aquí es cuando insisto, quien no conoce la sabiduría del maíz, quien no siembra maíz, realmente no sabe nada. Por más que sepa de calendario, por más que sepa de náhuatl, de danza, no sabe nada. El maíz es el 100% de la cultura mexica. Si no practicas el conocimiento del maíz, si no celebras las veintenas celebrando maíz, realmente no estás haciendo ningún trabajo. El maíz es el secreto del conocimiento terrenal. Y en este ejemplo, que pareciera no tiene nada que ver lo militar con el maíz, acabo de darles a ustedes, compartirles cómo el maíz y los rangos militares están completamente interrelacionados. Porque la guerra, la política, la religión, la ciencia, el arte, todo lo que es la cultura del Tenochtitlan, la Tenochcayot y su continuación, la Mexicayot, es el conocimiento del preciado maíz. Porque el maíz no nada más es una planta ni un alimento. El maíz es muchas cosas. Que pues bueno, ahorita de momento solamente puedo enunciar este ejemplo, pero el maíz hay muchos secretos, hay muchos misterios que pues nuestra continua tradición mexica conservan a la fecha. Voy a pasar a una siguiente y última pregunta. Aquí de las que hoy nos hicieron llegar. Ya respondí una pregunta que se quedó en sesiones pasadas y voy a tomar ahorita una del día de hoy. Roberto Rayón nos pregunta acerca del nahualismo.
Qué gran pregunta, amigo. Intentaré ser lo más preciso posible porque este tema no es algo que se pueda explicar con palabras. El nahualismo es una experiencia sobrenatural y esto no se puede explicar con palabras, se tiene que vivir. Pero sí puedo ofrecer algunos datos. Hace ratito hablé del Tonalámatl, que es el conocimiento de las energías humanas. Y eso se basa en el Tonali. El Tonali es la personalidad, las energías de la persona. Y la contraparte o la dualidad del Tonali, porque acuérdense que todo en el universo es dual, dentro de nuestra cosmovisión mexica, todo en el universo viene en dualidad. Hombre, mujer, noche, día, vida, muerte, calor, frío, etc. Todo viene en dualidad. Entonces, nuestros dones del Tonali, nuestros dones natales o nuestras herramientas para relacionarnos con el mundo exterior, los rige el Tonali. Pero todo aquello que pertenece a nuestro mundo interior, lo rige el Nahuali. Es decir, el tonal es todo lo que es visible en nosotros y el nahual es todo lo que es invisible en nosotros. Es decir, es nuestro mundo interior. Así como tenemos un signo tonálico, tenemos un signo nahuálico. La gente jaguar o águila que hace rato comenté, nacieron con el signo tonali, ocelot, jaguar o cuautli águila, pero internamente tenemos otra energía. En nuestro mundo interno nos rige otra energía y esa energía es el nahual. Por tanto, el nahualismo es el conocimiento de lo invisible, del mundo interior. Y el tonalismo, permítanme la expresión, es el conocimiento del mundo físico, del mundo visible. Tonali es lo visible, nahuali es lo invisible. De ahí que el nombre del sol es Tonatiuh, el que reparte, el que va llevando el tonali, la energía del mundo visible. ¿Por qué el sol, Tonatiuh, es el regente del tonal? Porque el sol hace que el mundo sea visible. Sin el sol no habría visibilidad, estaríamos en completa oscuridad, porque incluso la luna es un reflejo del sol. Sin el sol, la luna tampoco brillaría. Estaríamos en completa oscuridad y por tanto todo el mundo no sería visible. Entonces, el sol logra que el mundo sea visible. Cuando el sol amanece, todo recobra su color, todo el mundo recobra sus formas, todo es visible. Y de ahí viene la deidad Pintziltecutli, esta mano invisible que colorea todo en el mundo cada vez que amanece. Entonces, el tonali es lo visible, el mundo exterior, y el nahuali es lo invisible, el mundo interior. Entonces, el conocimiento del nahualismo es conocerte a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, conoces a todos los demás, porque aquí en nuestro interior, todos los humanos en el fondo somos iguales. Y ese es el secreto del nahual, ¿no? Que conoce a todas las criaturas, porque se conoce a sí mismo. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos, para que se entienda cómo es esto del nahualismo. Que insisto, por más explicación que yo pueda dar, esto no es algo que se entienda con palabras, es algo que se tiene que vivir. Y para vivir el nahualismo, para conocer tu mundo interior y todos esos secretos del mundo invisible, del mundo espiritual, hay que entrar en ceremonia. Pero una ceremonia bien llevada, pues como se pretende hacer creer, no hay necesidad de consumir plantas. La bioquímica humana, nuestra química sagrada humana, es capaz de producir esos efectos cuando nos sumergimos en un cenote y aguantamos la respiración durante más del tiempo que cualquier humano podría soportar. Es subir a esas cumbres heladas y en ese frío esa química humana empieza a operar. Es meterse a una caverna y quedarse en completa oscuridad y silencio y esa química humana empieza a segregar esos químicos.
Las ceremonias sagradas de nuestros pueblos mexicas ancestrales no ocupaban de estar consumiendo hongos o plantas necesariamente. Muchas de las pruebas eran justamente sin necesidad de recurrir a esas plantas. A esas plantas recurrían aquellos que por medios naturales no podían lograr visiones, no podían tener visiones, no podían tener revelaciones. Era como una especie de ayuda para aquellos que eran incapaces. Los verdaderos sacerdotes mexicas capaces de generar las visiones, las revelaciones, se internaban en santuarios, en lugares inhóspitos o incluso peligrosos, llenos de depredadores, y allí tenían esas revelaciones divinas, ¿no? Allí, debajo del agua, allí en completa oscuridad, en la caverna, en el frío intenso de las grandes cumbres, en el calor abrasador de los desiertos, recostándose sobre cactáceas espinosas, soportando dolores inimaginables. Es como nuestros ancestros llegaban a esa revelación o éxtasis. Pero bueno, volviendo a este tema, los nahuales, las personas que llamamos nahuales, estos sabios, conocedores del mundo interior, tenían toda una serie de jerarquías y linajes. Voy a mencionar a dos de ellas. Los graniceros. Los graniceros son la forma moderna de los antiguos nahuales. Todos hemos escuchado hablar de ancianos, ancianas, hombres sabios en los pueblos que son capaces de hacer llover. Y yo sé que más de uno se ha burlado y ha dicho que eso son fantasías, o la gran mayoría ha permanecido escéptico. Yo como ingeniero no me trago cualquier cosa, yo soy alguien que todo lo somete al método científico, al juicio, a la razón, pero también entiendo que hay muchas cosas que nuestra ciencia humana no alcanza a comprender ni entender, y mucho menos a mencionar. Yo mismo he visto, he atestiguado cómo estos hombres santos, mujeres santas, indígenas de los pueblos remotos, a través de ciertas oraciones, han logrado hacer llover. Yo lo he visto. Puede que haya sido una coincidencia, no lo descarto, pero ha pasado más de una vez. He visto cómo estas personas se paran y de la nada caen aguaceros. Aquí mismo en la Ciudad de México, una de esas personas vino el 3 de enero de hace 6 años, lo recuerdo muy bien. Granizó en la Ciudad de México un 3 de enero y de la nada cayó una tromba, un diluvio. Fue muy extraño, salió en las noticias. Bueno, yo estaba en Ciclo Juárez. Estábamos recibiendo una comitiva indígena en un evento que se iba a hacer. Nos habían avisado que venían hombres sabios de un pueblo lejano de Guerrero y naturalmente algunos nos dijeron son graniceros. Cuando estas personas se bajaron del camión y agitaron sus plumas, en ese momento cayó una lluvia torrencial y todo el evento se detuvo. Yo estaba ahí. Y también he visto esto en Oaxaca y lo he visto en lugares como San Luis Potosí. He visto la acción de estos hombres, de estos ancianos misteriosos que llamamos graniceros. Yo los he visto. Pero bueno, dentro de lo que conoce nuestra tradición de la Tenochcayot y dentro de lo que me han podido confiar, pues guardianes de las tradiciones, voy a explicar lo que yo concluyo acerca de dónde radica el poder de los graniceros, de estos nahuales del mundo moderno. Nosotros los humanos estamos conectados con todo el universo, con la naturaleza. Somos parte de las energías encarnadas y desencarnadas que constituyen toda esta red energética del universo de la creación. La ciencia lo explica de muy buena forma, con todo este entramado cuántico, etc. Nosotros como humanos, como personas, albergamos gran cantidad de energía tan junta que crea esta materia que es una ilusión. La materia en realidad es energía tan conjuntada, tan condensada, que hace creernos que existe la materia. En realidad la materia no existe, lo que existe es
energías condensadas que evitan que otras energías traspasen su tiempo y espacio. Bueno, nosotros, al ser parte de ese entramado energético, albergamos energías. El humano funciona como una especie de pila a veces. Almacenamos esas energías, de todo tipo. Entonces, ¿cuál es la condición normal de la naturaleza? ¿Qué es lo normal en la naturaleza? Cuando la naturaleza está en condiciones normales, ¿cuál es su condición? La humedad. El planeta está lleno de agua. Lo normal en la naturaleza es que llueva. Eso es lo normal. Cuando no llueve, significa que la naturaleza está entrando en desequilibrio, que las energías están en desarmonía, están corrompidas o ausentes. Es decir, la naturaleza está enferma o está desestabilizada. Lo normal es que llueva. Siempre, una disculpa, lo normal en la naturaleza es la lluvia. Por tanto, cuando la lluvia se ausenta, significa que algo malo está sucediendo en el entorno. Por eso las sequías son tomadas como algo malo, porque no es normal la sequía. Lo normal es que llueva. Hay más agua que tierra. Y los climas y las zonas del mundo donde no hay deterioro ambiental, lo normal es que llueva. Todas esas zonas donde hay deterioro con contaminación, no llueve. Bueno, entonces, la naturaleza en estado sano hace que llueva. Pero la naturaleza a veces se enferma por acción del hombre, por acción de las catástrofes, por acción de fuerzas que quizás no entendamos. Principalmente la acción del hombre, la acción de la depredación que hemos cometido contra la naturaleza. Entonces deja de llover. Cuando estos hombres sabios, estos ancianos y ancianas sabias, nahuales, hombres santos, dentro de la mentalidad occidental, santos, posan su presencia en un lugar natural, donde no llueve, ellos con su presencia provocan la lluvia, porque hay un principio de la medicina ancestral. La enfermedad se contagia, pero también la salud. Si tú te juntas con gente enferma, terminas enfermo. Pero si tú te juntas con personas sanas, permaneces sano. La enfermedad se contagia, pero también la salud se contagia. Es muy importante entender esto. Por tanto, los graniceros, todos estos hombres sabios, nahuales, son gente altamente sana, tanto físicamente como mentalmente, como espiritualmente, son gente sana. Entonces ellos contagian de su salud a la naturaleza. Y cuando la naturaleza es contagiada de la salud de estos hombres sabios, la naturaleza se recupera, se cura, y entonces comienza a llover. Y también el proceso inverso ha de existir. Todas las personas enfermas espiritualmente, físicamente, mentalmente, enferman a la naturaleza, ahuyentan las lluvias. Es mucho, hemos escuchado muchas veces esos lugares que están malditos, porque llegó un brujo, porque llegó un hombre o mujer de conocimiento oscuro, maldijo el lugar, o su presencia, o murió en ese lugar esa persona enferma espiritualmente, una persona malvada, y maldijo el lugar. Comenzaron a crecer vegetación espinosa, venenosa, comenzó la sequía. Existen leyendas en todas las culturas del mundo de lugares malditos. Bueno, pues el conocimiento del granicero básicamente tiene que ver con eso. Así como hay lugares que se corrompen y se descomponen por la acción o por la presencia de personas enfermas o malévolas
en extremo, también viene la contraparte. Hay lugares que se regeneran, se curan, recobran su armonía cuando son visitadas por estas personas en armonía. Y ese es el secreto de los graniceros. Ellos, al tener una armonía interior en su nahuali, contagian el mundo exterior a su alrededor de esa armonía. Y al permanecer en oración durante días o con su sola presencia, contagian a su entorno de esa salud, de esa armonía, y por tanto la naturaleza comienza a equilibrarse, a restablecer su orden natural y comienza a llover. Eso es lo que yo he entendido y he comprendido después de ver, estudiar, escuchar. Ese es el secreto de los graniceros. Y finalmente otro ejemplo. Aquellos que se dice se convierten en animales. Los nahuales, estos hombres y mujeres sabios, ancianos, o no tan ancianos, también hay gente joven con mucho conocimiento. Pero bueno, que se dice se convierten en animales. Bueno, ahora yo les voy a compartir lo que sé y he visto. No es que propiamente, aclaro, es lo que yo he logrado entender acerca del nahualismo, de lo que he visto cuando me he internado en estos lugares sagrados, a solas, o lo que he escuchado de gente guardiana de santuarios o de ceremonias sagradas de nahuales. No es precisamente que las personas o los nahuales, estos sabios del conocimiento universal, se conviertan en animales. No es precisamente eso. Ellos logran comunicarse con los animales y los animales los obedecen y convierten a los animales en especie de mensajeros de ellos. Es decir, no es que se conviertan en perros o en felinos o en búhos. Ellos logran comunicarse con los perros, con los felinos, con los búhos y les piden a solicitud del sabio que hagan ciertas tareas o se presenten en ciertos lugares para llevar algún mensaje o para sembrar alguna semilla en algún lugar remoto o traer de algún lugar alguna planta o algún objeto sagrado que el nahual, el sabio, no puede tomar porque a lo mejor se encuentra en el fondo de un río, en el fondo de una caverna, en un lugar a donde un humano no puede llegar. Entonces ocupan a los animales. ¿Cómo es que logran comunicarse con ellos? Porque ellos utilizan el lenguaje del mundo interior. En el mundo espiritual, que es el mundo interior, el mundo invisible, los animales en realidad son el reflejo de espíritus, de formas espirituales. Los animales obedecen a una conciencia única. Todos los leones, todos los delfines, todos los osos, todos los animales obedecen a una conciencia colectiva. Ellos personalmente no tienen conciencia. Ellos están conectadas a una conciencia única, colectiva. Es decir, todos los osos están conectados a la misma conciencia del ser espiritual que en este mundo material su reflejo es la de un oso. Es decir, todos los animales, todos los seres vegetales y animales tienen su regente en el mundo espiritual. Por eso algunas personas están conectadas con animales, porque su espíritu o su nahual está cercano a estas esencias en el mundo espiritual. Muchos han soñado animales, han visto a su animal, a su nahual, porque justamente esa es la parte del conocimiento secreto. Entonces, los nahuales conocen a estos seres que representan el espíritu de los animales y con ellos se comunican en el mundo interior. Y por tanto los animales, que son el reflejo material de esos seres o esencias espirituales en el mundo invisible, obedecen a estos nahuales porque saben el nombre de las cosas, el nombre verdadero. Yo estoy hablando con un lenguaje que se inventó hace 5 siglos, el español americano.
Y el náhuatl o el mexicatlatoli y todos los idiomas del mundo en algún momento se inventaron, pero hay un lenguaje verdadero, un lenguaje original, que es el lenguaje que conocen los sabios nahuales y con ese lenguaje saben el nombre verdadero de las cosas. Y cuando tú le llamas a las cosas con su nombre verdadero, las cosas responden. Todo responde cuando le hablas con su nombre verdadero. Es como uno. Imaginemos que vamos a una fiesta y queremos pasar en anonimato y nos ponemos cualquier nombre. Decimos que nos inventamos cualquier nombre. Pero en la fiesta casualmente hay alguien que sí te conoce y te llama por tu nombre verdadero. Tú inmediatamente volteas. No puedes dejar de responder. Así parecido funciona el universo. Cuando nosotros le llamamos a la montaña con la palabra montaña, la montaña no responde, porque la montaña no se llama montaña. Ese es el nombre que nosotros le hemos dado desde nuestro lenguaje. Tampoco se llama mountain, como diríamos en inglés. El nombre verdadero de la montaña lo conoce el nahual, el que conoce el lenguaje único y original, el lenguaje verdadero del universo. Por eso las cosas, los animales, las plantas, le obedecen. Le obedecen no en el sentido de que sea su dueño, sino que no pueden dejar de responderle porque él les está hablando con su nombre verdadero. Bueno, pues hasta aquí esta clase. Espero que les haya aportado a todos ustedes pues esta luz, este conocimiento que un servidor con mucho gusto comparte, esperando que ustedes le den un buen uso, ¿no? Un uso correcto, moral y ético, porque la mexicanidad, la mexicayot, nuestra continua tradición de la tenochcayot, lo que nos hace mexicas, es un sistema de creencias espirituales, filosóficas, regidas por un muy recto, muy digno código moral. No podemos usar este conocimiento para cosas inmorales. Eso es castigado por la divinidad. Tomarlo muy en cuenta. El mexica es un pueblo altamente espiritual, pero también es un pueblo altamente moral y ético. Entonces yo comparto esto desde mis redes, con la gente que me sigue, en la certeza de que la gente que me sigue es gente bien, de buena moral, de buenas costumbres, de buenos principios, porque es lo que yo pretendo hacer visible en todo lo que comparto. Somos perfectibles, ¿no? No estamos obligados a ser santos, no estamos obligados a ser graniceros, no estamos obligados a ser guerreros jaguar ni guerreros águilas. Estamos obligados a ser humanos. Y el humano, que es alguien decente, usa el conocimiento, sus fuerzas, para hacer el bien común, para el bien supremo. Entonces, pues yo les dejo con esta reflexión y finalmente un dato que quiero dejar para cerrar esto: en la mexicanidad, reconstituida, recuperada del siglo pasado, dentro de los grupos, cuando se gestaba toda esta recuperación de los calpulli, que hoy en día sabemos que muchos de ellos están convertidos en grupos de danza. Al inicio de los 80s, cuando fue liberado el Zócalo para la danza mexica, la gente se empezó a interesar. Se empezó a interesar por entrar a los grupos de danza, pero no cualquiera entraba, ¿eh? Hace 40 años, no cualquiera entraba a las danzas. No se le permitía a cualquiera danzar. Yo sé que las reglas se han relajado hoy en día. Cada quien tiene derecho a aceptar o no aceptar. Pero hace 40 años, cuando la mexicanidad recuperó sus danzas y comenzaron a ser danzadas en el Zócalo, no cualquiera que se acercara tenía derecho a danzar. Los jefes, las primeras palabras de aquel entonces, antes de permitirte entrar a danzar, te mandaban a estudiar la mexicanidad, la mexicayot, los saberes de Tenochtitlan.
pero sobre todo te pedían que fueras una persona decente, porque ellos no aceptaban personas con malas intenciones o con dudosa moral dentro de sus ceremonias y danzas que consideraban sagradas, ¿verdad? Entonces, dentro de las 4 reglas o requisitos que las personas o los jefes de ceremoniales de la mexicanidad hace 40 años te pedían cumplir 4 requisitos. Si es que querías pertenecer a los calpuli, a los pocos calpuli que en aquel entonces se estaban gestando. Y estas 4 condiciones eran que tú fueras una persona decente y que lo demostraras teniendo un trabajo estable, una familia estable, una salud estable y una pareja estable. Eso es lo que te pedían los antiguos jefes danzantes de la mexicanidad. ¿Y por qué te pedían eso? Porque si tú tenías un trabajo estable, no importa que tuvieras un trabajo de director, gerente o un humilde trabajo de zapatero o barrendero, no importa. Ellos querían que tuvieras un trabajo estable. Porque si tenías un trabajo estable, era garantía, al menos, de que no ibas a llegar a lucrar. De que entrabas a danzar porque realmente amabas a Tenochtitlan y querías ser parte de su pueblo. Pero la gente que no tiene un trabajo estable, pues entra a los lugares a ver qué vende o a ver qué roba. Y por eso, al perder ese requisito de que la gente tiene que tener un trabajo estable para pertenecer a la danza, es que muchos han caído en el error de que van a las danzas para vender, para comercializar, para mercantilizar, para lucrar con la danza, con la mexicanidad. Y eso es un muy lamentable hecho, ¿no? ¿Por qué pedían los antiguos jefes que tuvieras una familia estable? Pues porque dentro de las ceremonias, al momento de dar la palabra, una vez terminada la danza, todos daban un discurso, un sermón o una palabra moralizadora. ¿Y cómo tú vas a dar discursos de moral si tu familia no está bien? Si no ves por tu familia, si no te preocupa dónde están en este momento tus hijos, tu madre, tu padre, si tú tienes una familia desintegrada, disfuncional, si tú mismo provocas que tus familiares estén mal, ¿cómo vas a venir a dar clases y palabras de moral en la danza? Serías un farsante. Entonces, era estas condiciones para que la gente entendiera que para dar tu palabra, primero debes tener palabra y debes tener una autoridad moral. Si tú quieres darle lecciones de moral a un pueblo o a unas personas, primero demuestra que eres capaz de conllevar una familia estable. No quiere decir que tu familia sea la más feliz, ni quiere decir que tu familia rebose de lujos y comodidades. No, la mantienes estable. Es decir, tú te encargas de ser el sostén de tu familia. Porque si tú vas a ser el sostén de un pueblo o de un calpulli, pues primero debes demostrar que eres capaz de sostener a tu familia. Siguiente requisito, tener una salud estable. Desde luego que las enfermedades contagiosas o degenerativas hereditarias pues son imposibles, ¿no? O bueno, en teoría son imposibles de evitar. El cáncer, es decir, todo este tipo de enfermedades pues no puedes evitarlas. Pero por ejemplo, si estás enfermo de los riñones, porque eres una persona que solo sabe tomar refresco, o enfermo de algo propiciado por tus vicios o por tu negligencia, y por tanto no tienes una salud estable, no tienes un físico, no tienes una armonía corporal, habla de que tienes vicios, de que hay defectos en tus hábitos, comportamientos y en tu alimentación. Y por tanto eso habla de que tú no estás equilibrado, que hay algo mal en ti y se refleja en tu mala salud. Y por último, tener una pareja estable se exigía pues para que evitaran los compañeros y compañeras que se acercaban por primera vez a los grupos de la mexicanidad, pues caían en el error de creer que las reuniones, las ceremonias, pues eran para ir a buscar pareja, ¿no? Como se dice vulgarmente, las danzas no son para ir a echar novio, ni los ceremoniales, ni las asambleas,
no son para ir a echar novio. Entonces, era una forma como de evitar justamente esas complicaciones que se dan en el ámbito de la cotidianidad, pues justamente el estar pues cayendo en los errores y no entender que a las danzas, a las asambleas, a los ceremoniales, a los trabajos comunitarios se van en calidad de servidor. Vamos a ponernos al servicio de la comunidad para aprender y para hacer tequio, no para otras cuestiones. Si después se dan parejas o historias de amor, qué bueno, pero al tener la gente pareja estable, pues evitábamos, o bueno, en aquel entonces la mexicanidad evitaba pues todo este tipo de prácticas extrañas donde a veces pareciera que la gente va a echar novio, en fin. Espero no ofender a nadie con mis palabras, estoy hablando de lo que es las costumbres de la mexicanidad en, el, en la historia reciente, ¿no? Entonces, pareja estable, salud estable, trabajo estable, familia estable. Esas cuatro cosas, muchas veces la gente no las tenía, pero se esforzaba por tenerlas. Y cuando lo conseguía, era el momento en el que podían ser aceptados en las danzas, en la mexicanidad, en todos nuestros círculos de rezo y de trabajos. Entonces obligaban a la gente a volverse una persona decente, funcional, porque si un mexica no le sirve al universo, entonces esa persona no es un mexica. El mexica se asume como un colaborador del universo, como un servidor de la divinidad, para que este mundo inacabado sea cada día perfeccionado. Esa es la labor de los mexicas, perfeccionar a la creación, asumiéndonos como colaboradores de la divinidad. Pues bueno, es cuanto, Tlacticpan Toquistintíes, la tierra será como sean los hombres y mujeres. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta transmisión del 23 de febrero de 2027, día en que la mexicanidad celebra el natalicio de Cuauhtémoc y día en el que miles de personas mexicanistas, miembros de la mexicanidad, van y danzan frente al altar de Cuauhtémoc instalado en Ixcatiopan, Guerrero, en la Sierra de Guerrero, en estas tierras sagradas de nuestro país que dieron alojamiento a todos los mexicas desplazados de Tenochtitlán. Un saludo a todos los hermanos que están allá en Ixcatiopan. Me hubiera encantado estar allá, por cuestiones de trabajo no pude estar allá, pero bueno, habrá en el futuro, mediante el dador de la vida, oportunidad. Pero felicito y saludo a todos los hermanos que año con año visitan Ixcatiopan en esta fecha, 23 de febrero, para hacer homenaje a nuestro antiguo señor Cuauhtémoc y honrar sus restos que se encuentran en Ixcatiopan, que independientemente de si son o no son sus huesos, sí son vestigios ancestrales de hombres y mujeres que vivieron en esa época y que encarnan la memoria de Cuauhtémoc. Bueno, entonces así acaba esta clase número 7 de nuestro Calmecac Mexica virtual de la Tenochcayot. El día de hoy, un día 9 Lagarto, Zipactli, de la veintena de Atlacahualo en el año 12 Pedernal. Envío un saludo de paz a todos los aquí presentes. Felices fiestas a Cuauhtémoc. Ómete.